Ya, empezaremos. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Por favor, me confirman si me escuchan y si están viendo mi pantalla. Ok, muchísimas gracias. Bueno, son minutos que les hemos dado para que ingresen a sus compañeros, así que empezamos. Vamos a admitir a la persona que está ahorita y empezamos. Bien, están viendo mi pantalla, ¿no? Estamos proyectando la diapositiva de ojo. A ver, quiero borrar esto. No, no. Ojo. Vamos a cerrar aquí un montón de cosas. ¿Qué es esto? Chao. ¿Qué es esto? Chao. Buscamos eso. No me deja ver mis... Ya, bueno, empezaremos así. Ya, entonces hoy día tenemos que ver ojo y oído. Miren, avanzaremos estos dos temas. Si nos da tiempo al final, vemos la parte que nos faltaba de sistema muscular. Si no, les voy a mandar un video de sistema muscular que se los voy a subir al Claro, ya, en esta clase. Bien, entonces empezaremos con ojo y bueno, tenemos que, es que no tengo aquí mi puntero. A ver, permítame un minuto. No voy a poder sin puntero. ¿Qué es esto? Ya, voy a tener que cerrar por lo pronto oído. Ya, ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla? Estamos proyectando ojo.
Hola. Mm, ¿Sí? Ok. Ya. Listo. Ya, como es costumbre. Listo, entonces, bien, tenemos que hablar de cómo se va a formar el ojo y vamos a ver que este proceso va a iniciar el día 22 ya del desarrollo, cuando el ectodermo de la superficie va a formar unos engrosamientos a ambos lados del prosencéfalo que se llaman surcos. Ya son los surcos, son surcos poco profundos. Más adelante, estos surcos se van a poner en contacto cuando se cierra el tubo neural y se forma el prosencéfalo. A ambos lados del prosencéfalo, estos surcos van a formar esos engrosamientos que van a denominarse vesículas ópticas, ¿ya? Posteriormente, la vesícula óptica se va a poner en contacto con el ectodermo de la superficie y va a formarse lo que se conoce como la copa óptica. Esto es la copa óptica. Este es el ectodermo de la superficie y esa impaginación que ha formado va a formar la copa óptica, que va a tener dos capas, una capa externa que es esta y su capa interna que es esta que les estoy mostrando con el puntero láser. Ven que entre las dos hay un espacio. Esta imagen la vamos a observar aquí arriba, ¿no es cierto? La tenemos ahí de recuerdo y vamos a ver aquí la copa óptica en un corte sagital vista lateral, donde podemos ver que tiene doble pared, evidentemente su capa externa, esta que es la capa interna de la copa óptica y esta porción media que es un espacio que se llama, va a ser el espacio retiniano. Ya, este va a ser el espacio intrarretiniano, ya, entre las dos capas, la capa externa y la capa interna de la copa óptica. Más adelante vamos a ver que se va a transformar en el tallo óptico, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Dentro de lo que es esa estructura que es la copa óptica, vamos a observar una ranura aquí abajo. Miren, a esta estructura se le conoce, o a esta separación se le conoce como la fisura coroidea. Cuando la fisura coroidea se cierre, más adelante aquí, vamos a ver que ahí ese puntito que está ahí al centro es la arteria hialoidea. Esa arteria hialoidea va a transcurrir dentro de lo que va a ser este espacio intrarretiniano, ¿ya? Y más adelante, cuando el espacio, la fisura coroidea se cierre y esta fisura intrarretiniana o este espacio intrarretiniano se transforme en el tallo óptico, entonces esta arteria hialoidea se va a transformar en la arteria central de la retina. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. Por ahora, recordemos que esta, que es la copa óptica, tiene esa su capa externa y esta, que es su capa interna, y entre ellas tenemos a este espacio intrarretiniano, que en realidad va a ser la fisura coroidea, ¿no es cierto? Este espacio. Bien, más adelante la fisura coroidea, como les he dicho, se va a hacer más delgada y va a ocurrir que la capa externa y la capa interna de esa copa óptica se van a adosar, se van a unir, pero sin fusionarse. Más o menos en la semana 7, los dos labios de esta, que es la fisura coroidea, se van a fusionar. Más o menos ocurre esto. Entonces, yo lo voy a cerrar con mi lapicito por aquí. Miren, ahí está. Entonces, se cierra los dos labios de la fisura óptica o de la fisura coroidea, y entonces este espacio que se va a formar, esa es la pupila. Voy a regresar con mi puntero láser por aquí. Miren, ese espacio va a ser la pupila. Más adelante, evidentemente, el ectodermo que está recubriendo a la pupila se va a invaginar y lo que va a hacer es se va a estructurar para formar lo que va a ser el cristalino. Entonces, en ese momento ya podemos hablar de la vesícula del cristalino y cómo se va a ir formando progresivamente. Ya para la semana 5, el ectodermo que estaba recubriendo a lo que va a ser la pupila, que
se forma por la cierre de los labios de la fisura coroidea. Entonces, ese ectodermo que estaba ahí en esa porción se engrosa y va a formar lo que conocemos como la vesícula del cristalino. Ya, entonces habíamos visto que esta, que era la copa óptica, tenía esas dos capas, ¿no es cierto? La capa externa, la capa interna, y esta fisura que era la fisura coroidea. Ahora, perdón, no es la fisura coroidea, esta. Así es, claro, es el espacio intrarretiniano, ¿no es cierto? Y esta abertura es la fisura coroidea. Ya, entonces vemos la capa externa y la capa interna de lo que va a ser la copa óptica. Entonces, su capa externa se va a diferenciar, va a ser una capa pigmentada y va a ser la capa externa de la retina, pero su capa interna, esta, va a ser la capa neural de la retina, se va a transformar en la capa neural de la retina. Y aquí vamos a apreciar que de esta su capa interna, la parte posterior, entonces sus cuatro quintas partes posteriores se van a diferenciar para formar la porción óptica de la retina, donde vamos a encontrar las neuronas o las células neurosensitivas o neurosensoriales o los fotorreceptores, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar a los bastones y los conos. Vamos a ver que los bastones son, saben ustedes, más numerosos, 120 millones aproximadamente, y más sensibles a la luz también. Los conos son menos, son entre 6 a 7 millones, sin embargo, son los que van a detectar la variedad de colores, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más vamos a ver? Que después de esta capa de los fotorreceptores tenemos otra capa de células que son la capa externa, ¿no es cierto? La capa ganglionar externa, luego vamos a tener a la capa interna y a las células ganglionares. Ya no es capa muscular, se llama capa nuclear, radiculares, que no veo aquí, la capa nuclear externa, la capa nuclear interna, y vamos a tener a la capa de células ganglionares, que va a ser esta última. Finalmente tenemos esta capa que está constituida, es una capa muy fibrosa y que está constituida por la unión de todos los axones, ¿no es cierto?, de las neuronas, de los conos, de los bastones y de estas otras capas que hemos mencionado, y que finalmente se van a unir para más adelante formar lo que va a ser el nervio óptico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, hemos visto las 4 quintas partes posteriores de la capa interna de esta que es la copa óptica. Ahora vamos a ver un quinto anterior, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Un quinto anterior. Esta porción anterior, entonces, se va a diferenciar y va a formar la porción ciega de la retina. Este segmento, el quinto anterior, forma la porción ciega de la retina. Y vamos a ver que se va a dividir en dos porciones. Una porción irídica, que va a formar la capa interna del iris. Aquí está. La porción del iris, ¿no es cierto? Esto va a formar, que va a estar formado por una capa interna y una capa externa, que lo vamos a ver enseguida, y la porción ciliar, una porción ciliar es esta, aquí está, la porción irídica, aquí está, la porción ciliar, ¿no es cierto? Entonces, ese quinto anterior de la capa interna de la copa óptica, que se transforma en la porción ciega de la retina, tiene esas dos partes, una porción irídica que va a formar más adelante la capa interna del iris y una porción ciliar que va a formar parte de los procesos ciliares. Ya, para esta etapa del desarrollo, el globo ocular está inmerso dentro del tejido mesenquimatoso, y a ese tejido mesenquimatoso le van a invadir células de la cresta neural para que vayan a formar estos dos músculos, el dilatador y el esfínter de la pupila, ya, esos dos. En el adulto, eso es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? El iris del adulto va a estar constituido por esta porción que va a ser su capa externa, que es una capa pigmentada del iris, y la capa interna, que es la capa no pigmentada del iris. Además, va a contar de una porción muy vascularizada, donde va a estar el músculo dilatador de la pupila. Esta porción que hemos dicho que son los procesos ciliares, simplemente están sumamente, arrugados, podríamos decir, entre ellos formando esos pliegues donde se van a formar el proceso ciliar.
Para esta etapa ya tenemos que hablar de cómo se va a formar el cristalino, ¿ya? Y es que esta es la copa óptica, el engrosamiento, esa invaginación del ectodermo que ha formado la vesícula del cristalino, del ectodermo de la superficie, por supuesto, y que ha formado esa vesícula, lo que va a hacer es especializarse de alguna forma para invaginarse y desprenderse de la superficie, ese ectodermo, y va a formar lo que va a ser el cristalino. Inicialmente, miren, tenemos una capa anterior y una capa posterior del cristalino. De la capa posterior se van a producirse una especie de fibras que se van a extender hacia la capa anterior y que van a llenar toda esa superficie hueca de lo que era esta porción. Entonces, eso ocurre a partir de la semana 7 y las fibras primarias del cristalino van a alcanzar desde la pared posterior a esta pared anterior y prácticamente la van a rellenar. Más adelante, en el proceso de desarrollo, resulta que se siguen formando fibras del cristalino desde la porción media, ¿ya? Desde aquí, desde su porción central. Tenemos que hablar de la coroides, la esclerótica y la córnea. Más o menos para la semana 5 de desarrollo, el ojo va a estar rodeado, ya les había dicho, de tejido mesenquimatoso. Y ese tejido mesenquimatoso es esto que está en diferentes tonos de rosado. Ya una capa más clara que está aquí arriba, que es la capa externa, que se va a continuar hacia la porción posterior, con lo que va a ser una membrana se va a continuar con una membrana similar a la dura madre, que más adelante se continúa con la dura madre y que va a formar lo que va a ser la esclerótica. Y esta otra capa interna que se continúa con la pía madre y va a formar lo que va a ser la coroides. ¿Ya? Esta capa está pigmentada, es bastante vascularizada, este segmento, ¿no es cierto? Bien, entonces, ya. En la parte anterior, ¿no es cierto?, del globo ocular, se va a formar ese mesénquima, se va a invaginar, ese mesénquima que está rodeando al ojo se va a invaginar para formar la cámara anterior. Esta cámara anterior, este espacio que es la cámara anterior, se forma por un proceso que se llama de vacuolización, es decir, que dentro del mesénquima se van a formar una especie de espacios que finalmente van a terminar uniéndose para formar esta cavidad que es la cavidad anterior. Bien, entonces el mesénquima que está rodeando va a esta cámara, se va a dividir en dos capas, ¿ya? Una capa interna que va a formar esta membrana, voy a tratar de hacer una ampliación, ¿ya? Una capa interna, se ve mi manito, que va a formar esta membrana, que es la membrana iridopupilar, que en el futuro va a desaparecer, va a degenerar por completo, ¿ya? Y aquí ya podemos ver que la otra capa es la capa externa que se va a continuar con la esclerótica y va a formar la sustancia propia de la córnea, ¿ya? Es la capa externa. Bien, esta es la cámara anterior y por aquí vamos a tener a la cámara posterior. Les estaba diciendo, ¿no es cierto?, que la cámara anterior, que es esta, y la cámara posterior se van a comunicar a través del iris, porque esta membrana iridopupilar va a degenerar, va a desaparecer por completo. Entonces, entre estas dos cámaras va a circular el humor acuoso, que lo vamos a ver enseguida. Ya vemos que esta es la cámara anterior, esta es la cámara posterior, está delimitada o está entre lo que va a ser el iris y el cristalino por una parte y aquí el cuerpo ciliar por la otra parte. Entonces, este espacio, esa es la cámara posterior, este espacio es la cámara anterior. Ya, entonces, las dos cámaras se van a continuar una con otra y ya les he dicho que el humor acuoso va a estar entre esas dos cámaras. Va a pasar de la cámara anterior hacia la cámara, perdón, de la cámara posterior hacia la cámara anterior y de ahí al conducto de Schlemm, ya, donde se va a drenar prácticamente el exceso del humor acuoso, ya que si este conducto se cierra, entonces vamos a tener lo que es una causa de glaucoma, ¿no es cierto?, de hipertensión a nivel del globo ocular. Pero aquí por detrás del cristalino y manteniendo tensa a lo que es la capa interna de lo que es la retina, vamos a tener otra estructura, ya que va a estar el cuerpo vítreo. Resulta que ese mesénquima que estaba rodeando al ojo periféricamente, no solamente lo rodea por fuera, sino que también ha entrado dentro de en esta cavidad por detrás del cristalino, ya les he dicho, y manteniendo tensa a lo que va a ser la capa interna de lo que va a ser la retina. Inicialmente es una capa muy, muy vascularizada. Fíjense, en este mesénquima va a transcurrir esta arteria que habíamos mencionado, que era la arteria hialoidea, que después va a degenerar, pero el resto que queda se va a transformar en la arteria central de la retina. Ya, dentro de este tejido mesenquimatoso
entonces va a surgir unos espacios y en esos espacios se va a llenar el humor acuoso. ¿Cuál es la función de este tejido mesenquimatoso? Es dar vascularización para su desarrollo a la capa de la retina, ¿ya? Inicialmente esa es su función. ¿Cómo se va a formar el nervio óptico? Aquí tenemos que regresar nuevamente a esta estructura que es la copa óptica, su capa externa, su capa interna, el espacio que habíamos visto, y esta es la fisura coroidea. Ya hemos dicho también que la fisura coroidea en algún momento se va a cerrar. Ese puntito rojo que están viendo ahí al fondo es la arteria hialoidea. Esta, ¿no es cierto? Esta es la arteria hialoidea. Miren, la retina, que es esta capa, ¿no es cierto? Esta capa, esta, que habíamos mencionado, que está en contacto con esta capa del manto, ¿no es cierto? Que todo esto es la retina, entonces está formada por diferentes células, habíamos hablado de los conos, los bastones, la capa nuclear interna, la nuclear externa, la capa de células ganglionares, y que los axones de todas estas células iban a formar esta capa fibrosa. Pues estos axones tienen que retornar, ¿no es cierto?, de la retina hacia los centros encefálicos para formar lo que va a ser el nervio óptico. Miren, en esa capa o en esa estructura que teníamos la capa interna y la capa externa, resulta que van a proliferar esos axones. Ahí están los puntitos. Finalmente, cuando se cierra la fisura coroidea, fíjense, se ha formado alrededor de lo que va, se forma como una especie de conducto, una especie de canal. Ya en el interior ha quedado atrapada la arteria hialoidea, que al degenerar va a formar sus fragmentos, van a formar la arteria central de la retina. Evidentemente, los axones que están alrededor van a seguir proliferando para formar los axones que finalmente van a formar el nervio óptico, que cuando salen del tallo óptico, o sea, de toda esta estructura, salen del tallo óptico, van a estar rodeadas respectivamente, obviamente, por la pía madre, por la aracnoides y por la dura madre. Con relación a las alteraciones del desarrollo del globo ocular, tenemos el coloboma de iris. Miren, cuando esta es la pupila, ¿no es cierto? ¿Cuándo se forma un coloboma de iris? Cuando no se ha cerrado la fisura coroidea. Puede ocurrir que la fisura coroidea no se haya cerrado y solamente esté afectando una partecita, o sea, la formación de la parte del iris, pero en algunos casos puede extenderse hasta la retina, ¿ya? Entonces, y se puede apreciar de diferentes formas. Luego tenemos la catarata congénita. A ver, el cristalino tiene que ser una lente transparente, flexible. Pero, bueno, con el proceso de los años, mientras vamos envejeciendo, se torna opaca y pierde esa flexibilidad, entonces pierde su capacidad de acomodarse para formar visión, para formar imágenes nítidas sobre la retina y que nosotros tengamos una visión clara, pero eso con el proceso de envejecimiento, ¿ya? Pero en los casos de la catarata congénita, estos signos de degeneración que les estoy mostrando, de envejecimiento que presenta el cristalino, como ser opacidad y falta de flexibilidad, ya se presentan al momento del nacimiento. ¿Por qué se puede presentar esto? Porque la mamá durante la gestación puede haber presentado una infección por rubiola, ya entre el 4º al 7º mes de gestación. Puede ocurrir que hay una microftalmia. La microftalmia es cuando el globo ocular, ambos globos oculares o solamente uno, puede ser muy pequeño y mide en realidad 1/3 del volumen normal, así que es pequeñito. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha sucedido esto? Porque a la mamá también durante la gestación puede haber tenido citomegalovirus o toxoplasmosis. Miren, aquí estamos viendo los ojitos rojos, ¿no? Esa es la aniridia. ¿Qué es lo que ha pasado? No se ha formado el iris y entonces la luz se está reflejando directamente sobre la retina, ¿no es cierto? Y devuelve ese reflejo y eso es lo que vemos, ¿no es cierto? Ese color rojo. Está la afaquia, es la ausencia del cristalino. En algunos casos no se ha formado el cristalino, la vesícula óptica por algún motivo ha degenerado y no ha invaginado dentro de la copa óptica para que se forme el cristalino. Luego tenemos la anoftalmia, es la ausencia del ojo. Esto siempre va a estar relacionado a anomalías del desarrollo del cráneo. Ya en esos casos puede ocurrir que hay una anoftalmia, que no se formen los ojitos. Este otro caso, que es la ciclopia y la sinoftalmia, están muy relacionados porque los ojos se han fusionado en uno solo.
¿ya? Hay solamente un ojo. En estos casos, normalmente está relacionado a otra alteración del desarrollo del encéfalo, que es la holoprosencefalia, donde los ventrículos cerebrales se han fusionado, ¿no es cierto? Y se va a formar un solo ventrículo. Entonces, no se respeta la línea media, ha desaparecido, y esto ha hecho que parte del tejido que iba a formar el encéfalo y además la porción de la cara a nivel de la región frontonasal, ¿no es cierto?, haya degenerado, haya desaparecido, se haya perdido, y eso va a hacer que los dos globos oculares se acerquen, se fusionen y tengamos un cíclope o una sinoftalmia donde en cualquiera de los casos hay fusión de los ojos. Eso es todo con relación al desarrollo del ojo. Son temas cortitos, ya les había anticipado en algún momento. Ya, vamos con oído, deben un minutito, vamos a buscar la presentación. La tuve que cerrar porque estaba haciendo mucho bulto. Por aquí está. ¿Dónde está? No, aquí. Ya. Entonces cerraremos la presentación de ojo para que no nos interrumpa. No guardar. Y deben un minuto. Ya. Por favor, confírmenme si están viendo mi pantalla. Estaríamos con la proyección de la presentación de oído. Sí se ve, doctora. Ok, muchísimas gracias. Mientras cambiamos de diapositiva. Ya. Entonces, oído también es un tema cortito y, bueno, no hay mucho donde alargar, y además, si nos damos cuenta, estamos yendo a lo más preciso posible, ¿no es cierto?, con relación al órgano y la estructura de donde se ha desarrollado, viendo un poquito, además, ¿no es cierto?, de algunas características que tenemos que hablar. Al igual que el ojo, el oído, la primera manifestación del desarrollo del oído ocurre el día 22, formándose lo que conocemos como las placódas ópticas. Tenemos que recordar que el oído en nosotros los adultos tiene dos funciones, ¿ya? La función de audición y la función del equilibrio. Para su estudio, el oído está dividido, como también ustedes conocen, por el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es quien va a captar los sonidos, ya a través del pabellón auricular, y el oído medio es quien se encarga de conducir esos sonidos hasta el lugar, hasta el oído interno. Entonces, este proceso de conducción va a participar, ¿no es cierto?, lo que conocemos como el conducto auditivo externo y otras estructuras más. Y tenemos el oído interno, que es quien finalmente recepciona el sonido, lo transforma en estímulos nerviosos. Pero además, el oído interno es el encargado de detectar los cambios de posición para lo que conocemos como el equilibrio. Tenemos esta imagen que es de Lachman, y tenemos que mencionar cómo se van a formar las placódas ópticas. Aquí están las placódas ópticas. Cuando se cierra el tubo neural y de las vesículas ópticas, de las vesículas encefálicas se forma el romboencéfalo. A ambos lados del romboencéfalo vamos a tener estas estructuras, estas vesículas de ectodermo que se han engrosado para formar las placódas ópticas. Pronto esas placódas ópticas, miren, se van a invaginar aquí
y van a desprenderse para formar lo que van a ser las vesículas ópticas y añadidos a ellos se van a formar los ganglios estatoacústicos. Miren, ahí están bien chiquititos, vamos a tratar de ampliar para que podamos ver al ganglio estatoacústico. Por aquí están, son esos chiquititos. ¿Ya? No se olviden, esto que estamos viendo es la vesícula óptica que finalmente se ha desprendido por invaginación, se ha desprendido del ectodermo de la superficie que previamente se había invaginado, ¿no es cierto? Era esto. Bien, esa vesícula óptica de la cual estamos hablando y que va a formar lo que va a ser el oído, también se denomina otocisto, se llama vesícula óptica u otocisto. Y esta se va a dividir en dos porciones, una parte ventral que va a dar origen al sáculo y al conducto coclear y una parte dorsal que forma el utrículo, los canales semicirculares y el conducto endolinfático. Entonces, identificaremos esas estructuras en esta imagen. Aquí está, este es el otocisto, ¿no? O vesícula óptica, ya este es el otocisto, esta es su porción dorsal y esta es su porción ventral. La porción ventral dijimos que era el sáculo y que de ahí se van a formar los conductos, el conducto coclear. Y esta es su porción dorsal, de donde se forma el utrículo, los conductos semicirculares, ¿no es cierto? Aquí están. Y también los conductos endolinfáticos, por aquí. Vamos a ver que de esta porción, más o menos en la semana 6, que de la porción que va a formar el sáculo, por la porción ventral que forma el sáculo, se va a alargar en una forma de un conducto. ¿Ya? Se va a invaginar formando una especie de un conducto tubular y ese conducto tubular va a empezar a enrollarse. Va a dar 2 vueltas o 2 giros y medio para la semana número 8, ¿ya? Y estas vueltas o este crecimiento se va a profundizar dentro del mesénquima adyacente. Entonces, esta estructura que se acaba de formar es el conducto coclear. Ya hemos visto que para la semana 8 tiene 2 giros o 2 vueltas y media. En la semana 7 aproximadamente, dentro del conducto coclear, que está constituido por una pared que prácticamente es cartílago, se va a transformar o se va a formar en realidad el órgano espiral de Corti, aquí adentro, ¿ya? Y si hacemos un corte a este conducto, vamos a ver que está formada por una pared de cartílago, esto que está pintado de azul, ya es una pared de cartílago, que obviamente, bueno, era mesénquima, ¿no es cierto? Y es dentro de ese mesénquima se ha formado esa pared cartilaginosa y está rodeando a todo lo que va a ser el conducto. Este cartílago se va a ir vascularizando, se va a ir vaporizando y se van a formar en su interior 2 espacios, ¿ya? Entonces, esta es la rampa timpánica. Aquí está la rampa timpánica y tenemos a la rampa vestibular. La rampa, tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica, vamos a ver que están separados por unas membranas que las vamos a identificar enseguida, pero aquí identificaremos a este conducto que es el conducto coclear. Este es el conducto coclear. Entonces, la rampa vestibular está separada del conducto coclear por esta membrana que va a ser la membrana vestibular. La rampa timpánica está separada del conducto coclear por esta otra membrana que es la membrana basilar. Esto que es el conducto coclear, fíjense, está unido por esto que es el ligamento espiral, ¿ya? A lo que va a ser la pared de cartílago, que es esto que está pintado de azul. Bueno, lo que acabamos de describir, lo que acabo de describirles está aquí, ¿no es cierto? En esta diapositiva, mencionando a las membranas vestibular que separa la rampa timpánica de este conducto coclear, a la membrana basilar que separa la rampa timpánica del conducto coclear. Esto ahora veremos acá. Hacia la porción, miren, anterior de lo que es el conducto coclear, se continúa con un engrosamiento cartilaginoso que más adelante va a formar la parte ósea, ¿no es cierto? Sin embargo, este segmento es lo que nosotros conocemos como el modiolo, ¿ya? Aquí. Más adelante va a ser la porción ósea, ¿no es cierto? A ver, este segmento, esta parte la vamos a describir porque tenemos a continuación esta ampliación para hablar del órgano de Corti, cómo está constituido el órgano de Corti. Tiene 2 porciones, ¿ya? Entonces, vamos a describir, para hablar del órgano de Corti tenemos que mencionar a estas células ciliadas, que son las células sensitivas
del sistema nervioso que van a formar la parte de la vía de la audición, son estas células ciliadas, que están cubiertas por esta otra membrana, que es la membrana tectoria, que es una membrana fibrilar, y que juntos van a constituir el órgano de Corti. Ya hacia la porción anterior, estas células ciliadas, miren, han reunido sus axones para formar las fibras del nervio auditivo. Con relación a estas células, ya a las células ciliadas sensitivas que van a captar los sonidos, tenemos que mencionar que al principio son todas muy parecidas, sin embargo, después se van a diferenciar en dos extremos, dos crestas. Esta que sería su cresta interna y va a formar el limbo espiral más adelante, y esta que es su cresta externa, que va a formar una capa de células internas y entre 3 a 4 capas de células externas. Obviamente, son estas células sensoriales auditivas, ¿no es cierto? Solamente recordar que tanto la membrana tectoria como esta capa de células ciliadas que van a formar el órgano de Corti son el lugar donde se captan los estímulos auditivos. Es decir, donde los ruidos se transforman en estímulos nerviosos o los sonidos se transforman en estímulos nerviosos, y por estas fibras que estamos viendo que son las fibras del nervio acústico van a viajar al nervio espiral, al ganglio espiral y a través al sistema nervioso central a través del octavo par craneal. Ya, seguimos con el oído interno. Nos toca hablar del utrículo, ¿no es cierto? Era la porción dorsal de lo que era la vesícula óptica, este segmento, que dijimos que iba a formar, ¿no es cierto?, el utrículo y los canales semicirculares y obviamente los endolinfáticos. Entonces, fíjense que más o menos en la semana 6, que es el utrículo, se va a formar vesículas, tres vesículas, en forma de unos canales. Bueno, estas son las vesículas y lo que le está rodeando ese segmento sobrelevantado son los canales semicirculares. Ya van a formarse una especie de vaginaciones planas. Ya, ahora cada uno de estos canales semicirculares va a tener dos extremos, un extremo dilatado que es su región ampular y el extremo no dilatado es la región no ampular. Estos canales semicirculares, dos de ellos se van a fusionar, de tal forma que en que es el utrículo, van a desembocar solamente 5 extremos. De esos extremos, 3 son ampulares y 2 no ampulares. ¿Ya? Aquí se puede ver mejor. Dentro de este segmento dilatado, que conocemos como la ámpula, están las crestas ampulares. Y dentro de estos conductos se encuentran la mácula acústica. ¿Ya? Entonces, a nivel de las crestas ampulares se tienen células que están destinadas a regular estas sensaciones del equilibrio, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo que son estos conductos que hemos mencionado, vamos a tener también algo que es la mácula acústica, que también está relacionado con esto. Dice que cuando el cuerpo, o sea, nosotros cambiamos de posición, entonces, tanto las células que están en la cresta ampular como en la mácula acústica son las que van a captar estas vibraciones y las van a canalizar a través de la porción del nervio estatoacústico o de la porción estatoacústica del nervio del octavo par craneal. Entonces, obviamente, a través de estas células, ¿no? De la cresta ampular y de las células de la cresta ampular y de la mácula acústica. Ya. Hace rato vimos esto al iniciar. Cuando la vesícula óptica se desprendía del ectodermo de la superficie, junto con ella se han separado unas cuantas, aquí estos puntitos amarillos que apenas casi se ven, se han separado unas cuantas células de la cresta neural para formar este ganglio, el ganglio estatoacústico, ¿no es cierto?, que está relacionado evidentemente con lo que va a ser el equilibrio. Ya. Con relación eso es todo con relación al oído interno. Tenemos que hablar ahora del oído medio. Con relación al oído medio, tenemos que mencionar, bueno, ¿qué cosas vamos a hablar del oído medio? Que es el conducto que conocemos como la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? O conducto auditivo medio, y también está la cavidad timpánica.
Entonces, ¿de dónde se ha formado esta estructura? ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado de la formación de la cabeza y el cuello y de los arcos faringios, hablamos de estas que eran las bolsas de los arcos faringios que están revestidas de endodermo. Entonces, el endodermo de la bolsa del primer par de arcos faringios crece hacia la porción interna o en sentido lateral, en dirección lateral, y va a formar esta prolongación que es el conducto auditivo o trompa o receso tubotimpánico también se llama, y esta dilatación es la cavidad timpánica. Entonces, esta porción estrecha termina siendo la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, también como la conocemos, y esta es la cavidad timpánica, ¿no es cierto? También se conoce como por medio de este conducto nos conectamos con la nasofaringe, a este nivel está la nasofaringe. Ya, ¿qué le continúa a esta? ¿O qué va a haber dentro de esta cavidad más adelante? Este es el conducto. ¿Y qué va a haber dentro de esta cavidad? Va a estar los huesecillos, ¿no es cierto? Ahí están dentro de este conducto, están los huesecillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. Los he diferenciado en colores porque el martillo y el yunque van a estar o se van a originar del primer par de arcos faringios, ¿no es cierto? Y en cambio, el estribo se origina del segundo par de arcos faringios. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, también por la inervación que van a recibir. Mientras se desarrollan estos huesecillos, van a estar inicialmente dentro de un tejido mesenquimatoso, ahí se van a desarrollar, hasta más o menos el 8º mes de desarrollo. Una vez que pasa este tiempo, este tejido mesenquimatoso prácticamente va a ir desapareciendo y los huesecillos van a quedar libres, solitos, ya no van a estar dentro de ese tejido mesenquimatoso. Y las estructuras o los vestigios que queden de este tejido van a ser los ligamentos que van a mantener unidos o los músculos que van a mantener unidos a estos huesecillos. Una vez que se han liberado de ese mesénquima, entonces va a quedar el epitelio, ¿no es cierto?, derivado del endodermo que estaba dentro de la cavidad timpánica para que se formen, ¿no es cierto?, esas uniones, esos ligamentos que hay entre los huesecillos, como hace rato les había mencionado. Hay que recordar entonces, según su origen, que, por ejemplo, el estribo se origina del segundo par de arcos faringios y que obviamente el músculo que lo está relacionando, el músculo del estribo o también músculo estapedio, también va a ser del segundo par de arcos faringios, por lo tanto, ambos tienen inervación del nervio facial. En cambio, el martillo y el yunque se originan del primer par de arcos faringios, quien los va a inervar va a ser el trigémino y en este caso el músculo del martillo también va a tener inervación del trigémino. Seguimos con el oído medio y tenemos que ver que en la última etapa del desarrollo fetal, la cavidad timpánica, ¿no es cierto? Aquí están los huesecillos, por aquí están los huesecillos, entonces aquí están los huesecillos, aquí, ¿ya? Entonces, en la última etapa del periodo fetal, la cavidad timpánica se expande, crece, ¿ya? En sentido dorsal, de tal forma que se va a conectar un poco con lo que va a ser el antro timpánico y después del nacimiento esta cavidad se neumatiza. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar libre, ¿no es cierto? Y el aire va a circular para que se produzca la regulación a ambos lados de la membrana del tímpano, ¿no es cierto? De estas presiones de aire. Se conecta con el antro mastoideo, obviamente, que está en la cavidad temporal. En la porción mastoidea del temporal. El oído externo. Más o menos al inicio del 3er mes, dice, se van a formar el tapón meatal. ¿Qué ocurre? Este es el tapón meatal. Miren, cuando se va a empezar a formar el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, empieza a crecer, hay un tejido aquí, ese tejido mesenquimatoso, ¿no es cierto?, que está interponiéndose entre lo que va a ser el conducto auditivo externo y lo que va a ser más adelante la membrana del tímpano, es decir, el límite entre el conducto auditivo externo y el medio. ¿Ve? Entonces, este tejido es el tapón meatal, que obviamente con el desarrollo, con el paso del tiempo, hasta el 7º mes aproximadamente, tendría que degenerar por completo. Y la parte que queda va a formar parte de lo que va a ser la membrana del tímpano definitivo. Ahora, no hay que olvidarnos
que el ectodermo que estaba cubriendo la superficie externa es el que se ha invaginado para formar, ¿no es cierto?, incluso la piel de nuestro conducto auditivo externo, y por lo tanto el epitelio que va a estar revistiendo de este lado del conducto auditivo externo a la membrana del tímpano, pues va a ser de origen ectodérmico. Hay ocasiones en las que este tapón meatal no degenera y entonces vamos a tener una sordera congénita, porque hay ahí, ¿no es cierto?, un tapón literal que está impidiendo que los sonidos ingresen hasta la membrana del tímpano. Ya, entonces, ya por aquí vamos a tener a la membrana del tímpano, ya, formadita, y la membrana del tímpano, aquí está, esta es la membrana del tímpano, voy a tratar de marcarla ahí, no quiero cambiar de imagen, o no quiero mover la imagen, la voy a pintar por aquí, no se va a ver con ese color, voy a pintarla de rojito. Mejor amarillo. Aquí. Esta es la membrana del tímpano. Ahí está. Gruesa, la estoy pintando gruesa, pero esa es la membrana del tímpano. De tal forma que tenemos que identificar que por el lado externo hay epitelio, por el lado interno hay epitelio, pero de orígenes diferentes. El epitelio del lado externo deriva del ectodermo y el epitelio del lado interno deriva del endodermo, ¿ya? Entonces, la membrana del tímpano va a estar constituida por 3 capas. Un revestimiento epitelial ectodérmico, que está en el fondo del conducto auditivo externo, un revestimiento epitelial endodérmico, que es de la cavidad timpánica, o sea, del oído medio, y una capa intermedia entre los dos, ¿ya?, entre los dos epitelios de tejido conectivo, que lo que hace es prácticamente fusionar a los dos epitelios, ¿ya? Y a pesar de eso, de esas 3 capas, nosotros vemos a la membrana del tímpano sumamente delicadita, transparente, tensa y de un blanco brillante o nacarado. Como parte del conducto auditivo externo, nosotros también tenemos que mencionar al pabellón auricular, el cual se va a formar de estos 6 montículos. Permítame, vamos a cambiar de puntero, de estos 6 montículos. Estos 6 montículos auriculares van a estar entre 3 son del primer par de arcosfaringios y los otros 3 son del segundo par de arcosfaringios. Y esta depresión entre entre 3 montículos de un lado y los 3 montículos del otro lado es la hendidura del primer par de arcosfaringios, ¿no ve? De donde se ha formado el conducto auditivo externo. Entonces, esos montículos auriculares pues van a desarrollar, ¿ya?, y van a formar prácticamente todo el pabellón auricular, entre los dos, entre el primer y el segundo par de arcosfaringios, pero hay que diferenciar, porque este segmento, ahí donde está el conducto auditivo, el trago y el conducto auditivo, se originan del primer par de arcosfaringios, y el resto del pabellón auricular se va a originar del segundo par de arcosfaringios. Desde el punto de vista de las malformaciones, tenemos que tener en cuenta que hay 2 tipos de sordera. La sordera neurosensorial y la sordera congénita. Se representan en porcentajes 50 y 50%. ¿A qué se refiere la sordera neurosensorial? Esto se produce cuando hay, por algún tipo de anomalía de las células ciliadas o de los ganglios del sistema nervioso auditivo. Por ejemplo, la sordera que se produce en el Down es uno de los ejemplos de sordera neurosensorial. Luego podemos tener la sordera conductual. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que una de las estructuras destinadas a conducir los sonidos hasta el lugar donde se transforman en estímulos nerviosos, ya ha sufrido un percance en su formación, en su desarrollo. ¿De qué estructuras estamos hablando? Puede estar mal formado, mal anatómicamente, obviamente, el conducto auditivo externo puede ser muy estrecho, puede que el tapón que hemos mencionado, ¿no es cierto?, el tapón meatal no haya degenerado nunca, la membrana del tímpano sea muy gruesa, no sea flexible, no sea formado o esté mal desarrollada, la cadena de huesecillos sea inmóvil, no sé, o algo, ¿no es cierto?, como un ejemplo de sordera conductual es la sordera que tenemos en el Treacher-Collins, ¿no es cierto?, donde hay una alteración del desarrollo de la cara por una anomalía en el desarrollo del primer par de arcosfaringios, ¿no? Ya, ¿en qué casos podemos
o qué es lo que ocasiona la sordera neurosensorial y qué ocasiona la sordera conductual. La sordera neurosensorial se produce porque la mamá durante el desarrollo prenatal o del desarrollo del embarazo ha sufrido de enfermedades como rubiola, citomegalovirus, herpes simple, ¿ya? O también en casos de que haya nacido un bebé prematuro, y ya les había comentado en alguna oportunidad, cuando nacen bebés prematuros y tienen que estar en incubadora y hacen algún tipo de infección, se utilizan medicamentos que a veces, si no se controla el tiempo exacto por el cual se está administrando el medicamento, produce daño en el oído, ¿ya? Y son un tipo de sorderas que se producen en los prematuros. Cuando la mamá es diabética, ¿no es cierto?, puede también producirse este tipo de sordera. Luego tenemos la sordera conductual. ¿Por qué se produce la sordera conductual? Principalmente por este motivo, porque los huesecillos están mal formados, ¿ya? Y generalmente el huesecillo que está afectado en su desarrollo es el estribo. Después de las anomalías del desarrollo del conducto auditivo externo propiamente dichas, podemos mencionar estas, como este apéndice. Miren, el pabellón auricular ha sido reemplazado por este apéndice chiquitito. Y ustedes me dirán, uy, de repente no escucha, de repente el conducto auditivo externo y el resto del oído está bien formado y solamente es esta parte periférica estética, ¿no es cierto? Bueno, que afecta mucho también a la parte estética. Pueden haber fosas preauriculares y puede haber estos remanentes de tejido, ¿no es cierto?, que están por delante, como que sobró algo de piel y lo dejaron ahí, ¿ya? ¿Y qué puede ocurrir? También en casos de rubiola, que haya sufrido la mamá durante las últimas etapas de la gestación, ¿no? Puede ocurrir esto. Entonces, y con eso también hemos terminado lo que sería oído, ¿ya? Como les he dicho, son temas cortitos, centrarnos directamente, un ratito, algo está pasando aquí, ¿ya? Centrarnos directamente en lo que nos corresponde. Vamos a dejar de compartir un ratito. Deme un minutito. Ay, no lo encuentro. Ya. Hasta ahí quisiera saber si tienen alguna consulta o duda, primero. Ya, a ver. Yo sé que les debo sistema muscular, que es un tema cortito. Pensaba yo desarrollarlo hoy día, ese más, pero les voy a dejar un video aquí en la plataforma, ¿ya? También va a ser un video corto porque es un tema cortito y por hoy día terminaríamos, si no tienen preguntas, terminaríamos nuestra clase y la siguiente semana los espero por vía presencial. Creo que nos toca ver sistema tegumentario, también es un tema corto y hay algo más que nos toca ver mañana.